Buenas noches, nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por asistir, por estar aquí dentro de este ciclo de webinars de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Mi nombre es Efraín Soto, soy coordinador de Educación Continua y Tecnología. Y bueno, pues como cada miércoles desde hace un par de meses, bueno, ya vamos a hacer 3 meses, pues vamos a comenzar con el webinar de esta semana. Es para mí un honor presentar al doctor Iscoatl Maldonado Recendis. Muy buenas noches, Doc, si ya estás por acá con nosotros. ¿Me escuchas? ¿Todo bien, audio y video? Todo perfecto. Bienvenido, Gracias, Efra. bienvenido, Doc. La plática de esta noche tiene por nombre Consideración y Bienestar Animal, y les voy a platicar brevemente la semblanza del doctor Iscoatl, un viejo amigo, viejo conocido. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre, maestro en humanidades en salud, en bioética por la UNAM. Es profesor del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Para quienes no conocen mucho de los programas universitarios, bueno, son eh, unos esfuerzos que se han hecho desde hace bastantes años dentro de la UNAM para conectar horizontalmente diversos temas, ¿no? Para congregar a los expertos que se encuentran en la UNAM en temas específicos y desarrollarlos. Él es secretario del programa de bioética y bueno, pues es un placer tenerte por acá, Doc. Muy buenas noches, bienvenido. Y Muchísimas. bueno, les doy unas recomendaciones breves. Si quieres ya ir desplegando tu presentación, Doc. Recordemos, por respeto a nuestro ponente, tener los micrófonos cerrados. Si tienen preguntas, comentarios, dudas, les pido que los vayan anotando en el chat o al final de la presentación, pues levantar la mano con la herramienta del Zoom y pueden abrir sus micrófonos y participar. Si no hay más detalles o problemas, Doc, pues adelante, cedo el micrófono y es todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias, Efraín, por la presentación. Muchísimas gracias también a la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana por la invitación, esperando, por supuesto, que sea uno de muchos webinars que podamos tener de aquí en adelante y demás colaboraciones, por supuesto, que pudiera haber entre el Programa Universitario de Bioética y por supuesto, la Federación y la escuela. Entonces, los siguientes minutos, pues vamos a hablar un poco sobre consideración y bienestar animal y cómo estos conceptos, el concepto de consideración, se articula con el concepto de bienestar animal, particularmente en el ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia, que es un ejercicio que implica, por supuesto, pues una relación entre el ser humano y el resto de los animales. Relaciones, por supuesto, que han existido a lo largo del tiempo, ¿no? Históricamente, los seres humanos hemos simplemente utilizado al resto de los animales para cubrir nuestras necesidades o para satisfacer nuestras necesidades, ya sean necesidades primarias o inclusive necesidades secundarias, ¿no? Necesidades primarias como la alimentación, puede ser, necesidades secundarias simplemente como el entretenimiento o la diversión, pero que independientemente de ello, ya sean necesidades primarias o secundarias, en realidad muy pocas veces nos hemos preocupado del sufrimiento de estos animales o del bienestar de estos animales. Cuando hemos tenido alguna posición de consideración hacia ellos, pues en realidad ha sido en función de los intereses humanos. La verdad es que es triste reconocer que la mejor forma de llegar con un ganadero, por ejemplo, para hablarle de bienestar y de los beneficios de que se atiendan las necesidades mínimas indispensables de los individuos que se encuentran en su rancho o en su granja, lo triste es ver que es a través de los rendimientos que produce el bienestar, es que voltea a verse este concepto, ¿no? El bienestar debería de ser una obligación, pero que sin embargo es hasta que le digo que un animal que se encuentra en buenas condiciones produce más, se enferma menos y eso se traduce en mejores rendimientos a la canal,
en mejores rendimientos de leche, en menos enfermedades y menos gastos en médico veterinario y por supuesto en medicamentos, pues entonces es cuando empiezan a voltear a ver hacia el bienestar. Sin embargo, pues se preocupan por esos animales en función de los intereses de los humanos y no necesariamente en función de los intereses de los mismos animales. Pero ¿de dónde vienen todas estas ideas? Bueno, el contexto histórico es vasto con respecto a la relación entre el ser humano y los animales. Vamos simplemente a recordar o a retomar algunas de las teorías o algunos de los conceptos más importantes que a lo largo de la historia nos han hablado de estas construcciones de las relaciones entre los humanos y los animales. Una de ellas hace un señalamiento, por supuesto, al pensamiento griego antiguo, básicamente hacia el siglo IV antes de nuestra era, en donde Aristóteles pensaba que se encontraba o que él clasificaba las especies en lo que él llamaba la pirámide de los seres. En la pirámide de los seres se encontraba en la punta, en la cúspide, al ser humano y luego ya tenía al resto de los animales, a los vegetales y en la base de la pirámide a los minerales. Aristóteles definía al ser humano como completamente diferente e infinitamente superior a todas las formas de vida. El ser humano era el centro de todo y por eso es que empezó a construirse, por supuesto, un discurso en donde en la cúspide de la consideración moral se encontraba el ser humano. Es más, casi podemos pensar que ni siquiera el ser humano, Aristóteles hablaba del hombre, teniendo no solamente una posición antropocentrista, sino seguramente una posición androcentrista o falocentrista que invisibilizaba no solamente al resto de los animales, sino también a las mujeres, construyendo una posición de superioridad de los varones por sobre el resto de la creación. Más adelante, la tradición judeocristiana, particularmente asociada a la lectura del libro del Génesis, si alguna vez han leído parte del libro del Génesis, que es donde nos relatan cómo Dios crea el universo, en el sexto día de la creación, y voy a citar la lectura del Génesis, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Por supuesto, este relato hay que recordar que ensalza nuevamente a esta posición del hombre a imagen y semejanza de un creador, de un ser supremo, de un Dios, al cual además posteriormente le entrega el resto de la creación para que él simplemente domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra. Entonces, nuevamente se empieza a reforzar este discurso de superioridad del hombre para con el resto de la creación y resalto nuevamente lo del hombre. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo esculpió en barro y luego le dio la vida a través de un soplido. Pero cuando lo llevó al paraíso y lo vio solo, entonces lo durmió y le extrajo una costilla y a partir de la costilla es que Dios crea a la mujer. Ojo, el relato de la creación de Adán y Eva nos habla que Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza y lo esculpió de barro, pero a la mujer la hizo de la costilla de Adán. Así entonces se sigue reforzando este discurso no solamente antropocéntrico, sino un discurso androcéntrico que pone en la cúspide o en la superioridad a la figura del varón y que domina, por supuesto, sobre el resto de la creación, incluyendo a las mujeres. Más adelante, un pensamiento más, digamos, podríamos pensar científico, viene a través del pensamiento cartesiano, ¿no? René Descartes, un filósofo francés, científico, al cual le debemos una gran cantidad de avances en la ciencia, particularmente en uno de sus textos, que es el discurso del método, en la parte quinta, hace referencia o hace alusión a los animales. Y Descartes dice que los animales son máquinas que se mueven y funcionan gracias únicamente a la disposición de sus órganos sin la participación de ningún otro principio vital que no sea su propia regularidad mecánica. Dice Descartes que se distinguen del hombre porque carecen absolutamente de alma racional. No hablan, no piensan como los hombres, no tienen alma y por lo tanto no sienten. Para Descartes, los animales eran máquinas irracionales,
o autómatas o brutos. Así entonces vemos que desde el pensamiento antiguo de la Grecia clásica, del nacimiento de la filosofía, por supuesto, pasando por la tradición judio-cristiana y llegando a un pensamiento mucho más asociado a un método científico pues como lo vamos conociendo ya en la modernidad, aún así se viene construyendo pues, un discurso antropocéntrico, un discurso que privilegia, por supuesto, la posición de haber nacido asignado a la especie Homo sapiens. Además, por supuesto, si le sumamos esta consideración o esta creencia de que los animales son nocivos, que los animales son malos, que salen tratando de hacer daño de manera libre e intencionada, que además, por supuesto, están conscientes de lo que hacen y de las consecuencias de sus acciones, pues entonces eso va alimentando a esta consideración diferenciada del ser humano con respecto al resto de los animales que se meten a nuestras casas, que consumen nuestras comidas, que nos dañan físicamente o que inclusive nos transmiten enfermedades infecciosas, aunque ellos únicamente lo hagan con la intención de sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos con esta capacidad de transformación que tenemos de nuestro entorno, pues hacemos ahora casas que son muy acogedoras, que nos protegen de las inclemencias del medio ambiente, que son calientitas si hace frío, que son frescas si hace calor, que evita que nos mojemos, pues entonces por supuesto es extremadamente llamativo para cualquier animal que se encuentra en vida silvestre, pues acercarse a un ambiente donde puede estar protegido. Además, si en ese lugar se encuentra un concentrado de alimentos que evitan que yo tenga que estar saliendo a buscar comida con todos los riesgos que eso implica, pues entonces con mucha mayor razón me voy a acercar a ese sitio donde no solamente me dan albergue, además me van a dar de comer. Y si eso implica, por supuesto, defender el espacio o incrementar la interacción con otros seres, pues entonces así sucederá. Lo que incrementa, por supuesto, la posibilidad de tener encuentros con daños físicos o con transmisión de agentes infecciosos. Así entonces, esto ha venido construyendo un discurso separatista, un discurso en el cual se ha privilegiado la posición del ser humano y se ha señalado al resto de los animales por momentos incluso como plagas, como esos animales que pueden dañarnos físicamente, sanitariamente, económicamente y que por lo tanto entonces tenemos que erradicarlos, tenemos que matarlos, tenemos que despoblar las granjas. Si queremos vernos o escucharnos muy rimbombantes, entonces decimos, vamos a hacer una matanza sanitaria o vamos a hacer una matanza de control, pero en realidad lo que estamos haciendo es simplemente tomar la vida de estos animales por así convenir a los intereses de nosotros como los humanos. Sin embargo, en la medida, por supuesto, en la que ha ido evolucionando el conocimiento científico, también reconocemos el avance en el pensamiento lamarckiano y darwiniano con respecto a las teorías de la evolución de las especies que nos hablan que la vida en realidad representa un continuo de evolución a partir de seres o ancestros comunes para todas las formas de vida que tenemos actualmente poblando el planeta Tierra. Así entonces, gracias a estas posiciones o a estas teorías evolucionistas, podemos hacer analogías anatomofuncionales con respecto a lo que sucede en el ser humano y particularmente a la percepción, pues a lo mejor del dolor y del sufrimiento y lo que podría estar sucediendo en el resto de los animales. Estas semejanzas morfofuncionales nos permiten identificar pues que los mediadores químicos responsables de la percepción del dolor que se encuentran en los seres humanos también se encuentran en otros grupos animales, generando los mismos efectos, tanto cambios bioquímicos como cambios fisiológicos asociados a estos eventos dolorosos. Por ejemplo, la liberación de catecolaminas, de encefalinas y de vasopresinas que se traducen en eventos taquicárdicos, de hipertensión, de sudoración o de concentración de orina
y que describimos perfectamente bien en los humanos, pues podemos también describirlos perfectamente bien en el resto de los animales y que por supuesto son responsables o más bien están siendo efectuados por los mismos mediadores bioquímicos. Al mismo tiempo, los ensayos para nuevas moléculas que puedan fungir como analgésicos se llevan a cabo en animales porque estos tienen los mismos receptores de membrana en sus células y permiten, por supuesto, que tengan efecto estos medicamentos que posteriormente vamos a utilizar como analgésicos en los humanos. Por lo tanto, si en los humanos tienen este efecto de aliviar el dolor, pues entonces es muy probable que en el resto de los animales tengan estos mismos efectos, ya sea porque tienen una proteína que permite que detone este mecanismo a nivel de la superficie celular o que por supuesto bloquea algunas vías bioquímicas que son las responsables de la transmisión de la información asociada al dolor. Y al mismo tiempo, por supuesto, pues cómo podemos saber que si le estoy dando a un ratón en un laboratorio, por ejemplo, una nueva molécula para medir o que puede ser prometedora como analgésico en el futuro para los humanos, pues entonces los cambios conductuales que estoy viendo en esa rata a la cual se le generan algunos, pues algunos estímulos nocivos o nociceptivos y que luego le doy el analgésico y veo cómo cambia su conducta con respecto a los mismos estímulos, pues entonces me va redondeando, por supuesto, esta idea de que tienen esta percepción no solamente de estímulos nocivos, lo cual sería nocicepción, sino que además tiene una integración de dolor como esta experiencia subjetiva, pero que podríamos pensar más adelante, inclusive pudiéramos estar hablando de cuestiones asociadas a sufrimiento. Así entonces, haciendo analogías o semejanzas morfofuncionales, podemos identificar estas características o estas condiciones que consideramos o identificamos propias en el ser humano en el resto de los animales. Hoy en día incluso nos cuestionamos cuestiones de dolor con respecto a invertebrados. Este documento que tienen en pantalla de Robert Elwood de dolor y sufrimiento en invertebrados del ELAC Journal me parece que hace una gran revisión bibliográfica con respecto a qué sabemos sobre la nocicepción, el dolor y el sufrimiento en muchas especies de invertebrados, tanto terrestres como acuáticos. Si alguien tiene interés en profundizar, por supuesto, alrededor de temas de dolor en invertebrados, les recomiendo ampliamente que busquen este documento de Robert Elwood para que puedan seguir a lo largo de toda la reflexión que hace el autor, toda la evidencia alrededor de este tema. Y al final, por supuesto, no es el objetivo spoileárselos, pero al final lo que termina diciendo Robert Elwood, hay mucha evidencia que nos hace pensar, que nos hace especular, por supuesto, que muchas especies de invertebrados tengan procesos de percepción del dolor muy similar a los procesos que tenemos los humanos y que por lo tanto hay que tomar nuestras precauciones en todo lo que respecta a procedimientos dolorosos en estos animales. Así entonces, hay grupos de investigadores que están trabajando en comprender, por supuesto, mucho más estos mecanismos asociados a dolor en invertebrados. En una búsqueda que estuve haciendo me encontré este artículo que me parece bellísimo. Quisiera poder compartir con ustedes con respecto a caracoles terrestres. Y es un artículo que se hace porque dentro de la justificación los autores dicen que la producción de carne de caracol en Europa, particularmente en Francia, representa alrededor de 50.000 toneladas de carne para este 2025. Por lo tanto, estamos hablando de una industria de producción pecuaria, producción de proteína de origen animal muy importante y que implica una gran cantidad de individuos que tienen que ser matados para satisfacer, por supuesto, la demanda de carne de caracol. Y entonces, este grupo de investigadores se preocupan por encontrar un mecanismo para generar una pérdida de la conciencia previo a los métodos de dar muerte, a los métodos de matanza en estos caracoles. ¿Por qué? ¿Cómo se matan a los caracoles para la industria gastronómica en Sencillamente se agarran a los caracoles,
y se colocan en una olla con agua hirviendo para cocinarlos, lo cual por supuesto los mata. Entonces imagínense morir cocinado en una olla de agua hirviendo en donde te avientan vivo hasta que por supuesto este mismo cocimiento pues termina ocasionándote la muerte. Entonces esto es muy preocupante y lo que hacen estos investigadores es tratar de verificar un método de aturdimiento por hipercapnia en la matanza de estos caracoles y no hacen otra cosa más que sumergirlos en agua refrigerada saturada con dióxido de carbono. Antes de hacer la inmersión, les toman una muestra de sangre para hacer la determinación del CO2 sanguíneo y entonces garantizar que el efecto que están viendo realmente es por una saturación del mismo gas, una hipercapnia, y luego, ya que los sumergen en esta solución, entonces, por supuesto, verifican la pérdida de la conciencia a través de que se encuentren completamente relajados, fuera de su caparación y sin respuesta al estímulo de los tentáculos oculares, que son justo estos cuatro tentáculos que se encuentran en la parte más frontal de los caracoles, donde se encuentran los ojos y que a veces cuando éramos pequeños pues, simplemente molestábamos a los caracoles presionando o haciendo contacto con el tentáculo ocular porque pues sí, considerábamos que era probablemente divertido cómo retraían los ojos, ¿no? Bueno, para este grupo de investigadores, esta es una pérdida o esta es una señal de la pérdida de la conciencia en estos caracoles y que ellos vieron que alrededor de 4 a 5 minutos de inmersión en esta agua refrigerada con CO2 era suficiente para generar esta pérdida de la conciencia en los caracoles, que además, por supuesto, una vez que retiraban a los mismos de esta saturación, entonces la técnica era reversible alrededor de los 10 minutos, pero entonces describen ellos una técnica en la cual generan esta pérdida de la conciencia, lo que se podría pensar en utilizar previo al método de muerte para al menos la industria cárnica. ¿Por qué hay una preocupación en este sentido? Evidentemente, porque estamos conscientes de la percepción, no solamente de los estatus nociceptivos, sino la percepción del dolor que puede haber en estos invertebrados y que por lo tanto entonces es una obligación tratar de atender estos temas. Sin embargo, no solamente hablamos de nocicepción, no solamente hablamos de percepción del dolor, sino que además hoy en día estamos considerando la posibilidad de la presencia de conciencia en los invertebrados, lo cual nos podría hablar o poner en el centro del radar la posición de sufrimiento no solamente físico, sino además sufrimiento emocional. Para ejemplo, les dejo este par de artículos que tienen en pantalla. El primero del lado izquierdo de su pantalla, un artículo de la revista de National Geographic titulado así, ¿Do Spiders Dreams? O sea, en forma de pregunta, ¿pueden soñar las arañas? Un nuevo estudio sugiere que lo hace. Un reportaje, por supuesto, de Elizabeth Ann Brown, que se desprende de una investigación que está publicado en este Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, con respecto a un grupo de investigadores que se dedican a trabajar con estas pequeñas arañas, son las arañas saltarinas que todo el mundo conocemos muy bien, que de repente vemos ahí caminando, persiguiendo moscas y mosquitos. Y lo que hacían o lo que hicieron este grupo de investigadores simplemente ponerse a ver qué pasaba con estas arañas durante las fases de descanso. Estas arañas se cuelgan de una línea de seda y entonces permanecen inmóviles durante un tiempo en donde se asume que están descansando. Entonces tomaron a un grupo de estas arañas, específicamente arañas de una etapa muy joven, arañas básicamente recién eclosionadas, porque esto facilita ver a través del exoesqueleto que es casi transparente y entonces poder grabar todo lo que sucede a lo largo del globo ocular o de los globos oculares de estas pequeñas arañas. Y lo que encontraron estos investigadores después de ponerse a grabar a las arañas durante estas fases de descanso es que los globos oculares tienen en su parte posterior, el polo de la retina, movimientos que una vez que empiezan a hacer la graficación se asemejan mucho en frecuencia a los movimientos que tienen los globos oculares de los humanos durante las fases de sueño REM, las fases de sueño profundo, de sueño reparador, que además son estos momentos en los momentos en los que estamos soñando. Así entonces, pues esto detona nuevamente otra vez por una analogía morfofuncional la posibilidad de preguntarnos
qué está soñando una araña. O sea, estos movimientos que en el caso de los humanos se asocian a estas fases de sueño profundo, se asocian seguramente a las mismas fases en el descanso en las arañas y por lo tanto esto detona la posibilidad de que estén soñando. ¿Se imaginan pensar qué estará soñando una araña? Lo cual, por supuesto, incrementa o abre la posibilidad para que podamos estar discutiendo sobre la presencia de conciencia en muchos grupos animales. Así entonces, en el 2002, en la ciudad de Cambridge, en Reino Unido, fue proclamada de forma pública la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, declaración que fue redactada por Philip Lau, un neurocientífico, y revisada por otro grupo de neurocientíficos, que además fue proclamada en presencia de Stephen Hawking en el marco de la conferencia sobre la conciencia en humanos y animales no humanos. Si escanean el código QR, pueden ir a la página web donde se alberga la Declaración Completa de la Conciencia de Cambridge, pero que a la letra dice, y voy a leer un pequeño fragmento del texto de la declaración. La ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. O sea, está hablando de estados afectivos y cómo la ausencia del neocórtex no impide que los organismos experimenten estos estados afectivos. Dice, y sigo leyendo. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neuroanatómicos. Esto, por supuesto, cuando yo lo leo, cuando empiezo a ver toda esta evidencia que hace que estos neurofisiólogos caigan, por supuesto, en esta comprensión de la posibilidad de la presencia de conciencia en muchos otros organismos animales, pues me hace pensar que antes hablábamos mucho de forma y función, ¿no? Recuerdo incluso todavía tener un libro en mi librero de nombre Vertebrados y que dice forma y función, en donde, por supuesto, ligábamos fuertemente la presencia de una estructura anatómica con la presencia, por supuesto, de una vía fisiológica o la presencia de vías fisiológicas asociadas a esta estructura anatómica. Hoy probablemente esto no sea suficiente o no sea necesaria la presencia de una estructura anatómica para poder pensar en la presencia de las funciones. Simplemente con la presencia de los sustratos neuroquímicos, neurofisiológicos o neuroanatómicos es suficiente para poder detonarnos esta pregunta en nuestra mente de si los invertebrados poseen conciencia. Tema que hemos estudiado profundamente en los vertebrados, una de las herramientas o las pruebas más importantes para el reconocimiento de la conciencia en muchos animales es la prueba del espejo o el mirror test, una prueba que nos habla del autorreconocimiento, que durante mucho tiempo pensamos que era necesaria una visión binocular para poder pasar la prueba del espejo y que nos hablaba, por supuesto, de esta capacidad de autorreconocernos, de pensar en nosotros mismos y de reflexionar en nosotros mismos, lo que llamamos como autoconciencia, en donde podíamos identificar que los primates, que los delfines y que los elefantes, pues eran grupos animales que pasaban la prueba del espejo. Cabe reconocer que en el caso del humano, por supuesto, es muy probable que requiramos llegar a un nivel de maduración que nos permita reconocernos en el espejo y que previamente a ese nivel de maduración simple y sencillamente no lo hacemos. Cabe que recordemos, por supuesto, todos hemos visto a un bebé que ponen frente a un espejo y el bebé se sorprende, por supuesto, de lo que está viendo, inclusive señala su reflejo y nos llama la atención para decirnos, mira, bebé,
Incluso hay bebés que incluso tratan de ir por detrás del espejo para buscar a ese otro bebé que están ellos viendo enfrente sin poder identificar que se trata de un reflejo de ellos mismos y que es hasta que alcanzamos cierto nivel de maduración que nosotros podemos reconocernos frente a ese espejo. Bueno. Hoy hay estudios como este publicado en PLOS Biology que nos hacen pensar que muchos otros organismos animales pasan esta prueba del espejo, lo cual nos hace sospechar que tienen conciencia o autoconciencia. Este en particular, este estudio de Coda y colaboradores, tomaron a estos peces y sencillamente les pintaron una marquita en una región en donde ellos mismos no pudieran verla y luego les metieron un espejo a la pecera. Y lo que pasó, pues simple y sencillamente es que estos peces empezaron a verse en el espejo, notaron por supuesto que había una mancha y la conducta siguiente fue irse al piso de la pecera a frotarse la región de la manchita para tratar de retirarse esa marca que antes no tenían, ¿no? ¿Qué está pasando? Que ellos ven el reflejo, por supuesto, identifican que es un reflejo de ellos mismos, que además hay algo que antes no tenían y que entonces hacen un esfuerzo para poder retirarse esa marca que ellos estaban pudiendo apreciar. Así entonces esto detona fuertemente pues estas cercanías en los procesos anatomofisiológicos, en los procesos no solamente orgánicos, propioceptivos, nociceptivos, dolorosos orgánicos, sino también en procesos complejos de actividad mental que se encuentran en el resto de los animales. Así entonces, ya Charles Darwin lo describía en su texto de la expresión de las emociones en el hombre y los animales. El resto de los animales no solamente sienten dolor físico, sino que además padecen emocionalmente, lo cual conocemos como sufrimiento, y que éste puede estar o no asociado a la presencia de dolor físico, reconociendo la presencia de las emociones básicas en el resto de los animales. Emociones como son miedo, asco, furia, alegría, tristeza, sorpresa, por supuesto, como las 6 emociones básicas que describe Charles Darwin, no solamente presentes en los humanos, sino también en el resto de los animales. Así entonces, todas estas analogías morfofuncionales con los descubrimientos de las teorías darwinianas y lamarckianas de la teoría de la evolución, nos dice Han Jonas, se elimina cualquier vestigio de la diferencia entre naturaleza y ser humano. Así, la biología ha demostrado que no hay interrupción en la gran cadena de seres animales. Para los científicos, las diferencias entre el ser humano y las demás formas de vida son más bien en cuanto al grado de complejidad del desarrollo de una función en lugar de que simplemente exista o no exista esa función. Así entonces, hemos venido tratando de derrumbar esta dicotomía entre lo humano y lo animal y que este pensamiento que nos reconoce al ser humano como un animal más dentro de todo el grupo de la animalidad nos lleva a pensarnos como parte de ese grupo. Por lo tanto, entonces a reconocer no solamente al resto de los animales, sino la animalidad del ser humano para con el resto de los seres que nos acompañan en este planeta. Así entonces nos detona la pregunta, ¿cuál es el criterio que yo debería de considerar en el otro? Y ya el otro, no solamente considerando al otro humano, sino al otro no humano, en el otro para que entre dentro de mi círculo de consideración moral. Es estar vivo, es tener sensaciones, es poseer una mente, proyectarse hacia el futuro y depende, por supuesto, del criterio que cada uno de nosotros queramos reconocerle al otro, es entonces la posición de consideración moral en el cual nos encontramos. Por ejemplo, hay teorías o hay posiciones en donde se reconoce
al poseer una vida como ese criterio de consideración moral. Un ser vivo no tiene otra cosa más valiosa que no sea poseer una vida y por lo tanto entonces no puedo quitarle su posesión más importante a un ser y no puedo tomar su vida. Así entonces se han venido construyendo unas posiciones denominadas biocéntricas o biocentrismo, en la cual se reconoce esta valía inherente de la vida de un ser simplemente por el hecho de poseerla. Una segunda posición de consideración moral, dentro de las cuales se han planteado, es el ser un ser sensible, tener la capacidad de percibir sensaciones tanto positivas como negativas, ¿no? Así como hablamos de dolor y sufrimiento, hablamos también de placer y felicidad en los seres sensibles, y que la posesión, por supuesto, más importante que tiene un ser es tener intereses, esto es todo aquello que sea importante para un ser, y el interés más importante para los seres sensibles es el interés en no sufrir. Así entonces hemos venido construyendo posiciones sensocéntricas basadas en esta posición de la capacidad sensible de un organismo, y que por supuesto esta es una capacidad que nos restringe más que la consideración simplemente al poseer una vida, ¿no? Esta posición de reconocimiento de la sensibilidad de los seres podría estar dejando fuera a otros seres vivos en los cuales no necesariamente tengamos claridad en esta posesión de capacidad sensible. Y luego una posición todavía más restrictiva, que es la capacidad de poseer una mente, de autorreconocerme, de proyectar mi vida a futuro, de tener creencias, por supuesto, que eso me hace construir una posición más bien eh, en donde el círculo de consideración mental sea esta posición de autorreconocimiento, presente en algunas teorías de algunos autores, como lo es la teoría de Tom Reagan, en la teoría de los derechos de los animales, que él nos habla, por supuesto, de esta característica de que los animales posean o sean seres titulares de una mente, y que se considera todavía una posición más restringida, porque no solamente nos habla de la sensibilidad, sino de la proyección futuro. Y dentro de la medicina veterinaria es probable que la posición más difundida para la consideración moral sea la posición sensocéntrica, que nos habla, por supuesto, de la necesidad de otorgar consideración moral a todos los seres sintientes. Esto es una posición que pretende conferir derechos de tipo negativo. Esto es evitarle sufrimiento, dolor y malestar a todos aquellos seres que pudiéramos considerar como seres sensibles, de acuerdo a la posición de Peter Singer en lo que consideraríamos una ética de mínimos. Cuando hablamos de éticas, hablamos de un margen de actividades que encontramos entre una base que no podemos rebasar, lo cual sería la ética de mínimos, y la ética de mínimos se convierte en un marco normativo, en leyes, en un marco jurídico que nos dice, por supuesto, que ese es el estándar mínimo de consideración para el otro, pero que no implica que podamos ir a una ética de máximos en donde además, por supuesto, promovamos el beneficio o el bienestar del resto de los seres que pueden ser beneficiados de nuestras acciones. Así entonces, la posición sensocéntrica establece este piso mínimo, esta ética de mínimos que deberíamos de considerar para la posición bienestarista. Así, obligatoriamente debemos de cubrir por completo y de forma correcta las necesidades de todos aquellos seres que se encuentran bajo la tutela de los humanos, basado en el reconocimiento del otro. En la medida en la que yo me reconozco en el otro, me reflejo en el otro, reconozco esta capacidad sensible que tiene el otro, por lo tanto, reconozco su vulnerabilidad o la posibilidad de ser dañado, entonces eso me detona conductas de protección hacia ese otro, generando posiciones bienestaristas. Las posiciones bienestaristas se centran en el concepto de bienestar animal, que de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA,
se define como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Así entonces, un buen bienestar es cuando un animal se encuentra sano, cómodo, bien alimentado, con seguridad, sin sensaciones desagradables como dolor, miedo o desasosiego, y además es capaz de expresar comportamientos importantes. Así entonces, el bienestar animal históricamente lo hemos visto a través de lo que conocemos como las 5 libertades del informe Bramble, y que son enlistadas tal como las tienen del lado derecho: libertad de hambre y sed, libertad de dolor, de lesión y de enfermedad, libertad de incomodidad, libertad de miedo y angustia, y libertad para expresar un comportamiento natural. Y que en su momento, por supuesto, cuando fueron enunciadas, resultaron revolucionarias en el pensamiento de la liberación animal, pero que por supuesto hoy, a la luz de muchos años después, vemos que además son conceptos abstractos, conceptos difíciles de aplicar, y que han venido evolucionando hacia conceptos que puedan ser más tangibles con respecto a temas de bienestar. Hoy hablamos de los 5 dominios de Mellor y Reid enunciados en 1994, y que nos hablan de 4 dominios físicos, si podemos llamarlo así, que incluyen a la nutrición, a la conducta, al entorno y a la salud física, y que estos 4 dominios tienen un gran efecto, una gran influencia en el dominio mental, que le llamamos estados mentales de los individuos, construyendo, por supuesto, posiciones en donde un individuo, de acuerdo a cómo confronta su medio ambiente, puede encontrarse en un nivel bueno o en un nivel malo de bienestar. Por complicado o complejo que suene el concepto, el bienestar puede tener índices positivos y puede tener índices negativos, y además el bienestar es dinámico. Todo el tiempo se está moviendo entre indicadores que nos hablan de puntos positivos y de puntos negativos, pero que cuando nosotros vamos trabajando en estos 4 componentes físicos, que sí son cuestiones que nosotros podemos otorgar a los individuos, entonces les permitimos además la expresión conductual natural, y que alcancen estados afectivos o estados mentales, estados que pueden ser positivos, como de placer y felicidad, o estados que pueden ser negativos, como de dolor o sufrimiento. Hoy vemos inclusive el bienestar desde un concepto mucho más amplio que establece García Pinillos y sus colaboradores, que es el concepto de One Welfare, que nos habla de la relación que existe entre el bienestar del humano, el bienestar del resto de los animales y el bienestar ecosistémico en un solo concepto denominado One Welfare, lo cual nos detona, por supuesto, en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento de sus vulnerabilidades y en el reconocimiento de la posición bienestarista, responsabilidades de orden bioético en este reconocimiento y protección, pero al mismo tiempo responsabilidades de orden legal en el momento en que esta ética de mínimos se cristaliza en marcos normativos, como podemos tenerlos en la Constitución Política de la Ciudad de México. En el artículo 13 de Ciudad Habitable habla de protección a los animales y dice: esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes, una posición desde el sensocentrismo de Peter Singer, y dice: y por lo tanto deben recibir trato digno. O sea, este reconocimiento de los animales como seres sintientes me detona una obligación para que todos estos animales reciban un trato digno. Esto es, dice la misma Constitución. En la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético y una obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral y su tutela es de responsabilidad común. Fíjense, no solamente habla del reconocimiento de esta capacidad sensible de los animales, sino además nos dice que los animales son tutelados. Los animales ya no son poseídos, ya no hablamos de dueños, hablamos de tutela de los animales y de las decisiones que se toman con respecto a los animales, y que esta
es un deber ético y una obligación jurídica de todos los ciudadanos en la Ciudad de México para respetar la vida y la integridad de los animales. Esto además se puede visualizar en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que en su artículo 4 bis 1 nos establece la obligación de todos los ciudadanos de proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia, incluyendo, por supuesto, si es un deber de todos los ciudadanos, a los tutores y a los profesionales de la salud animal, esto es, a los médicos veterinarios. Así entonces, el reconocimiento de la posición bienestarista se detona de una obligación bioética, pero además se constituye en una obligación jurídica al momento en el que se cristaliza en una norma como es la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México o la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, más allá de la norma, tendríamos que estar en la reflexión de cuáles son nuestras obligaciones con respecto al bienestar del resto de los animales. En este estudio, en este artículo que publican Shupley y Fraser en el 2000 en Animal Studies Repository, ellos establecen una lista de consideraciones para evaluar problemas por posesión de animales de compañía. Ellos se enfocan específicamente en los animales de compañía y hacen una evaluación con respecto a la viabilidad de la tenencia de estos animales compañeros a partir de condiciones que propician un indicador de bienestar animal. Así entonces, ellos, a través, por supuesto, de un análisis colocado en tres dimensiones, el bienestar del individuo, el bienestar de los demás individuos alrededor del animal compañero y el riesgo al ambiente, construyen una especulación con respecto a las distintas categorías en las cuales podríamos colocar a un individuo de acuerdo a los problemas asociados a su mantenimiento desde una posición, si no solamente nos interesa el individuo, sino los demás individuos hacia su alrededor y además el medio ambiente desde una posición de One Welfare. Así entonces, hablan con respecto al animal compañero, si tenemos información suficiente sobre la especie que estamos manteniendo, cuál es el tamaño del individuo que va a alcanzar en su expectativa máxima, la expectativa de vida que tienen esos individuos en cautiverio, cuál es el riesgo potencial de sufrimiento, daño o muerte asociado al cautiverio y a todas sus consideraciones. Cuando se preocupan sobre los demás, nos dicen Shupley y Fraser, cuál es el riesgo potencial a las personas o a otros animales por convivencia con esta otra especie. Esta otra especie tiene características indeseables que posteriormente podrían fomentar el abandono o la frustración por la convivencia con este ejemplar, que podría generar una posible pérdida del interés o inclusive cuando ellos hablan del medio ambiente, cuál es el riesgo por probable daño ecológico si es que alguno de estos individuos que son mantenidos en cautiverio posteriormente son liberados a vida silvestre. Entonces, a partir de este análisis, en estas tres dimensiones, Shupley y Fraser nos dicen que podríamos clasificar a los animales de compañía de acuerdo a su idoneidad para su mantenimiento en cinco categorías y las nombran de la A a la E, ¿no? A, B, C, D, E. En la posición A, ellos nos dicen, se trata de especies de cuidado sencillo, sin riesgo importante. Y Shupley y Fraser no nos regalan en su documento ejemplos de las especies que ellos considerarían que podrían estar representados en esa categoría. Y entonces yo, haciendo un ejercicio mental de a qué especie yo podría colocar en la categoría A, que se trata de algo de cuidado sencillo que no representa un riesgo importante, llegué a la conclusión que podría poner a un peluche o a un Tamagotchi, ¿no? De estas mascotas virtuales que en algún momento estuvieron de moda, que son de cuidado sencillo, no les pasa nada si no los atiendo, no me representan un riesgo importante. ¿Y por qué decidir dejar a la categoría A en los peluches y en los Tamagotchis? Porque la siguiente categoría nos dice, son especies que requieren compromiso de tiempo y recursos y una educación al tutor.
Y aquí es donde coloqué yo a los perros y a los gatos. No los coloqué en la categoría A. ¿Por qué? Porque si los perros y los gatos fueran tan sencillos de cuidar que no representaran riesgos importantes, no tendríamos un problema de tantos perros y gatos en situación de calle, de abandono y de feralidad, con el consecuente sufrimiento para esos individuos, el impacto para muchos otros individuos de otras especies alrededor de ellos y el impacto ecológico de tener a todos estos ejemplares de perros y gatos en una situación de calle, generando un sufrimiento en todas las esferas dimensionales de las relaciones de los individuos, de las especies, de las comunidades y de las poblaciones. Por lo tanto, me parece que la categoría más baja en la que deberíamos de poder poner a cualquier organismo vivo sería en esta categoría B. Posteriormente, categorías C, D y E ya nos representan especies muy complejas. Aún, sin embargo, en las categorías C y D estamos hablando de especies que podrían todavía considerarse dentro de este grupo de animales compañeros, particularmente en la especie C, pero que ya hablamos de especies complejas que implican muchos recursos, mucho conocimiento, que no es necesariamente sencillo mantenerlas, que no habla de tutores, digamos, y sin experiencia, sino más bien de tutores con una amplia experiencia, en donde podríamos poner aves, podríamos poner otros grupos de mamíferos, por supuesto, podríamos poner algunos grupos de reptiles, pero que en la medida en la que vamos avanzando a la categoría D, esto se complejiza fuertemente porque hablamos de especies donde hay un conocimiento de información omiso importante, en donde desconocemos condiciones de anatomía y fisiología, desconocemos condiciones de cautiverio para garantizar el estado óptimo de salud de estos individuos, y que por lo tanto no podemos garantizar el bienestar de ellos a mediano y largo plazo. Por lo tanto, aquí ya no deberíamos de considerarlos como animales compañeros. Me parece que peces marinos, todo el grupo de anfibios debería de estar considerado ya en esta categoría D. Y en la categoría más alta, o en la categoría E, hablamos de especies extremadamente complejas, con riesgos muy importantes para el bienestar animal, para el bienestar de los individuos alrededor de ellos, pero también para un impacto ecológico muy fuerte, por lo cual no deberíamos de tenerlos como animales de compañía. Grandes vertebrados, grandes felinos, primates, animales venenosos como serpientes, no deberíamos de poderlos mantener en este aspecto de acompañar a un núcleo familiar, ¿no? Sin embargo, no es solamente el ejercicio de Shupley Fraser que nos han venido a detonar esta reflexión con respecto al bienestar en la tenencia de animales de compañía. En este otro estudio, publicó en la revista del Journal of Agricultural and Environmental Ethics de Warwick y sus colaboradores, ellos establecen un sistema para puntuar y asignar categorías a las distintas especies también de animales mantenidos como compañía de acuerdo a su facilidad o dificultad. Así ellos entonces establecen lo que consideran como el sistema E-Mode, y Easy, Moderate, Difficult o Extreme, de las distintas categorías que ellos establecen, que son fácil, moderado, difícil y extremo, con respecto a conceptos también multidimensionales, conceptos de bienestar, conceptos de salud pública y conceptos de seguridad, que ellos establecen a través de un cuestionario en donde van sumando puntos dependiendo de la respuesta sí o no a las distintas preguntas, y que entonces la suma total de puntos nos permite categorizar a las distintas especies en estas cuatro categorías que ya veíamos: Easy, Moderate, Difficult o Extreme, de acuerdo a la tabla de puntaje que pueden ver en la parte de abajo. Así entonces, la primera suma de puntos es simplemente la asignación a la clase taxonómica de algún individuo: invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, pequeños mamíferos exóticos, primates, animales domésticos y perros y gatos puntúan diferente de acuerdo a la asignación biológica. Así entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer el puntaje de una tortuga, pues tan solo por ser un reptil ya tiene 18 puntos, diferente a ser un perro que tiene únicamente 5 puntos. Y que luego en las siguientes preguntas entonces voy acumulando más puntos. La primera nos halla
nos habla, perdón, con respecto a la sensibilidad de la especie. Esto quiere decir la posibilidad de vulnerabilidad que tiene un organismo de esa especie por encontrarse en cautiverio o de una raza o de una variedad en particular por tener características particulares que incrementan la posibilidad de riesgo de presentación de una enfermedad en específico con respecto a las otras variedades, a las otras razas. Entonces, por supuesto, si yo contesto, si se trata de una especie que es muy sensible, por ejemplo, a lo mejor a las variaciones del medio ambiente, a contaminantes ambientales como pueden ser los anfibios, pues me suma 5 puntos. Si yo hablo de una raza, por ejemplo, Bulldog, que sé que tiene problemas asociados a la pertenencia de esa raza, o de un POC, y que yo sé que tiene graves problemas de respiración o de ventilación simplemente por haber nacido POC, pues entonces aquí yo ya le voy sumando 5 puntitos más. Luego, por supuesto, aquellos individuos que tienen expectativas de vida muy largas, pues son otros puntitos más. Y así voy pasando por las 6 preguntas hasta lograr, por supuesto, ir contestando sí, no y tener un puntaje total que me va a llevar a pensar en qué categoría se encuentra esa especie. Así entonces, estos autores han ido más allá de solamente la publicación del artículo y hay toda una plataforma de eMode Pet Score en donde nosotros, si lo buscan así como eMode Pet Score en el buscador que sea de su preferencia, les va a salir esa página y ahí pueden encontrarse mucha información con respecto a esta categorización, las preguntas que se hacen en el cuestionario para ir categorizando a cada una de las especies e inclusive hay una pestaña donde dice Get Your Pet Score en donde yo puedo colocar el nombre común de mi especie o el nombre científico de mi especie y entonces me va a salir ya una categorización calculada por la misma plataforma y me va a decir qué implica, por supuesto, ese PET score. Aquí yo hice el ejercicio y le puse guinea pig, ¿no? En el caso de los cobayos y me dice your PET score is easy to moderate. Esto es, pues que tener un cobayo puede ser algo relativamente sencillo o moderadamente difícil de mantener. Y luego me explica, por supuesto, cuáles son las condiciones que hacen que hayan puntuado en esta categoría a los cobayos. Y entonces así yo puedo entrar a la plataforma y puedo darme una idea, por supuesto, con respecto a conceptos de bienestar animal en el reconocimiento de los otros animales, pues cómo andamos en cuestiones de tener o no tener o fomentar o no fomentar a estos animales como animales compañeros, básicamente en una categorización que más o menos se ve así. Por supuesto, hay que reconocer que tal y como lo tenemos en la tabla, pues ellos colocan a todos los invertebrados en esta categoría y por eso es que lo pueden puntar desde medianamente fácil hasta extremadamente complejo, pero porque pues todos los invertebrados, que en realidad es más bien todo aquello que no sea vertebrado, entra en esta categoría que ellos colocaron como invertebrados, están siendo clasificados así y entonces, por supuesto, lograr identificar a cuál especie de invertebrado se refieren podría ser muy complicado. Habría que hacer el análisis especie por especie para darnos una idea de qué deberíamos de estar fomentando y qué deberíamos de no estar fomentando en la tenencia de animales de compañía no convencionales. Todo se detona a través del reconocimiento. Decía, ¿cuáles son estas obligaciones bioéticas que tenemos con los demás animales? Estas obligaciones que se detonan a través de que yo reconozca esta capacidad del ser de poseer esta característica que lo hace entrar a mi círculo de consideración moral, que podríamos pensar en la medicina veterinaria, es la capacidad de ser un ser sensible, ¿no? Esta posición sensocéntrica implica que desde mi primer círculo de consideración moral, que es el egocentrismo, dejemos entrar a otros seres a este círculo de consideración moral. Así, esto es ir ampliando mi círculo de consideración en donde me preocupo por mí mismo, por mi propio bienestar en una posición egocentrista y que voy ampliando estos círculos de consideración moral
para dejar o reconocer mi preocupación hacia otros seres humanos que son cercanos a mi persona, en cuyo caso estoy hablando de un círculo nepotista. Me preocupo por aquellos humanos que son cercanos a mi persona. Pero si yo sigo ampliando mi círculo de consideración moral y entonces ahora dejo entrar a otros seres humanos que no necesariamente son cercanos a mi persona, pero que me preocupan por el hecho de ser otros seres humanos, como cuando me preocupé cuando un huracán destruye Acapulco, por ejemplo, y que veo que hay pues necesidad de ayudar a otros seres humanos, aunque no los conozca, detono conductas de protección para poder llevar víveres que puedan alcanzar a estos otros seres humanos que no conozco, pero que están dentro de mi círculo de consideración moral por la única razón de estar asignados a la especie Homo sapiens y además encontrarse en una situación de sufrimiento. Y ese es un círculo que reconocemos con el nombre de antropocentrismo. Me preocupan, por supuesto, todos los humanos. Sin embargo, pues los médicos veterinarios nos preocupamos por el resto de los animales, o al menos es lo que quiero creer, que nos preocupamos por el resto de los animales, construyendo un círculo en el cual, por supuesto, los dejamos entrar en uno de nuestros criterios de consideración moral, en un círculo que conocemos como el círculo zoocéntrico. Entonces, yo parto del círculo egocéntrico que habla de la preocupación por mí y voy extendiendo mis círculos de consideración moral en la medida en la que voy dejando entrar a otros seres en estos círculos de consideración moral. Sin embargo, en este esquema propuesto por Jorge Reckman en su libro de Un mundo vulnerable, parece ser relativamente sencillo el conceptualizar cómo el ser humano abandona el egocentrismo, abandona el nepotismo, abandona el antropocentrismo para alcanzar al zoocentrismo en una posición máxima de consideración hacia el otro y entonces reconocernos como zoocentristas, negando que las posiciones de consideración hacia el otro van más allá de simplemente reconocer al otro, sino que además tienen una gran influencia por otros mecanismos en donde participa no solamente la razón, sino que además participa la emoción. Esto se ejemplifica a través de la investigación que han hecho estos colegas de Xu y sus colaboradores y que han sido publicados en el Science Journal, en este artículo que nos habla de cómo las decisiones morales se van transformando en considerar a otros animales por sobre los humanos u otros animales que se encuentran en alguna otra esfera de utilización por parte del humano. Así entonces, lo que han visto estos investigadores es que cuando le preguntamos a los tutores de animales compañeros sobre la priorización de sus animales compañeros por sobre otros animales o inclusive por sobre otros humanos, es más probable que aquellos que tutelan animales compañeros puedan priorizar a sus propios animales de compañía por sobre otros animales y por sobre otros humanos, construyéndose una decisión que hoy llamamos mascotismo o en inglés petismo, que nos habla de esta consideración moral diferenciada de ciertos animales. ¿Qué quiere decir esto? Que llego a una posición en donde podría yo considerar de primera instancia ante una situación de conflictos de intereses a mi animal de compañía por sobre otros animales y por sobre otros humanos, lo que yo he venido denominando una especie de zoocentrismo nepotista. O sea, no es nada más que yo sea zoocéntrico porque considero a otras especies animales en mi círculo de consideración moral, sino que cuando tengo un conflicto de intereses entre dos seres, soy capaz de priorizar la vida de mi animal de compañía, inclusive por sobre la vida de un humano, por ejemplo, ¿no?
lo que nos habla de un zoocentrismo porque considero la vida de otros animales, pero nepotista porque esos animales son cercanos a mí, son cercanos a mi corazón en una decisión emotivista o mediada por las emociones, no solamente mediada por la razón. Así entonces, la reflexión con respecto a la consideración animal y al bienestar que eso implica nos detona, por supuesto, procesos en el cual, si no tenemos estas consideraciones, lo único que generamos es sufrimiento, sufrimiento para todos aquellos seres que pueden sufrir. En este artículo de Kuhnen y Cannan, que habla sobre, por supuesto, sobre el comercio de vida silvestre en Brasil, en una revista llamada el Brazilian Journal of Biology, nos habla sobre la importancia de conocer las necesidades de los animales y cómo las omisiones en el conocimiento de las condiciones para el mantenimiento en cautiverio de muchas de las especies construyen riesgos de abandono. ¿Por qué? Pues porque no puedo garantizar que estos animales encuentren condiciones óptimas y entonces los llevo a vida silvestre. Y si es en una región geográfica en la cual no forman parte, son animales exóticos, pues entonces tenemos problemas ecológicos por entrar en conflicto con especies que sí son nativas y que posteriormente van a requerir procesos de captura para matanzas, para eutanasias, para ser llevadas nuevamente a cautiverio en zoológicos o a hacer investigación con ellos, lo cual, por supuesto, si no considera los intereses de no sufrimiento de estos abandonos, pues lo único que incrementa es la tasa de sufrimiento global que tenemos en este planeta. Esto va de la mano con este valor asignado a los animales en una sociedad de consumo de productos desechables en donde instrumentalizamos todas las vidas como podemos verlo en las imágenes que tenemos en pantalla. Estas imágenes las tomé ya hace algunos años, afortunadamente, en una feria muy famosa que se lleva a cabo en los meses de octubre y noviembre en Milpalta, aquí en la Ciudad de México, y que había un juego, este juego de canicas, en donde si recuerdan cuando íbamos a la feria, bueno, cuando al menos a mí me iban a la feria, pues había juegos de canicas en donde dependiendo la cantidad de puntos que sumabas, pues te ganabas un juguete. Este juego de canicas en esta feria tenía una particularidad y es que no te ganabas un juguete. Te podías ganar una iguana, un conejo, una tortuga, un hámster, un pollito, un ratón, una pata de conejo, seguramente de los conejos que nunca habían salido sorteados y que terminaban muriendo, un pez japonés, un pollito, un pez beta, un hámster sirio, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo que me llamó la atención, además de que fuera un juego de canicas donde te podías ganar a un animal, instrumentalizando la vida de los animales, pues era este letrero que se encontraba justo a un lado, o más bien encima de la jaula donde estaban los animalitos, y que decía, estimado cliente, favor de controlar a sus niños. No lastime a los animales, gracias. Y entonces agradecí de primera instancia el letrero porque dije, gracias al señor caniquero, porque tiene una consideración hacia los animales y entonces nos pide a los demás que no lastimemos a los animalitos, muchas gracias, pero que en realidad después de una reflexión más bien concienzuda, me doy cuenta pues que su consideración está en función del beneficio que él está obteniendo, porque por supuesto, si no se lastiman a los animales están vivos y están vivos, entonces tengo premios para poder dar a los niños que juegan las canicas y entonces yo tener un beneficio económico. Esta posición de mediana consideración hacia la vida de estos animales es una posición instrumentalista en la cual simplemente vemos a los animales a través del beneficio económico que nos representan, gracias a esta visión que tenemos de que los animales son productos y productos de desecho. Lo cual facilita, por supuesto, que los animales que no son deseados o que en algún momento fueron deseados, pero que esta falta de proyección de nuestras familias multiespecie hacen que sean abandonados con la consecuente riesgo de introducción de especie y que nos muestra cuadros muy similares que les voy a relatar. Lo que están viendo ustedes en pantalla es una fotografía de una bolsa de tela, en este caso una funda de una almohada
que fue abandonada en uno de los baños de uno de los edificios de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Que quien la encontró vio que había movimiento al interior de esta bolsa de tela, y lo que hizo, por supuesto, pues fue notificar a la vigilancia de la UNAM, quien nos mandó llamar a la gente de fauna silvestre porque nadie quería abrir esa bolsa de tela sin saber específicamente qué había. Entonces, con mucho cuidado fuimos, la colectamos, la llevamos a las instalaciones del Hospital de Fauna Silvestre, y luego, con ayuda de unas pinzas y ganchos herpetológicos, pudimos abrirla a la distancia para descubrir que dentro de la bolsa había 5 tortugas y unas serpientes, acompañadas de una nota poco legible, y que decía: para los doctores de tortugas, por favor adoptarlos, son 5 tortugas y una serpiente. Voy a tener un bebé y hace tiempo que ya no puedo cuidarlos. Creo que se enfermaron. Perdónenme por dejarlos aquí, pero nadie quiso adoptarlos. Cuídenlo mucho. La facilidad con la cual nos desprendemos de estos animales, y que tiene que ver con este concepto de que decía yo, de nepotismo. Al final iba a llegar un bebé humano a casa. Por supuesto, para esta familia humana hay un distinto nivel de consideración moral entre su bebé humano y los animales compañeros que ya tenían, lo cual hace que tengan que tomar una decisión en la cual los que no son beneficiados, pues son los integrantes no humanos de esta familia, y que son simplemente abandonados. O sea, yo entiendo, por supuesto, que existe esta consideración diferenciada entre el bebé humano y estos animales de compañía, pero eso no es razón suficiente para generarlos, o para generar este abandono en la forma, además, en la que fueron abandonados, lo cual nos habla, por supuesto, de que todavía se encuentran en un plano distinto nuestra consideración moral del resto de los animales. Así entonces, para terminar, considerar al otro implica reflejarme en el otro, implica pensarme en el otro, implica vivirme en el otro. Los animales no humanos son seres sintientes y poseen estados afectivos como los animales humanos. Experimentan sensaciones placenteras y felicidad, pero algo que es muy importante es que experimentan dolor y sufrimiento, lo cual nos lleva a pensar que debemos de tener consideración para todos los seres, sin importar la especie o la asignación de especie, tratando de evitar etiquetas negativas hacia los animales, ya que las especies que reciben estas etiquetas también reciben menor consideración que aquellos animales que consideramos que son animales de estima o de alta estima. Alguien un día cuestionaba, decía: si hay animales de alta estima, entonces hay animales de baja estima. Vean cómo a veces inconscientemente utilizamos estas etiquetas que hablan de nuestra consideración moral de los animales. ¿Por qué? No hay razón para que la consideración del bienestar deba depender de cómo se haya clasificado a una especie, o de los posibles efectos perjudiciales por su presencia o comportamiento. Por ejemplo, hoy mencionamos a muchas especies estas que se encuentran en conflicto como el humano, como especies exóticas invasoras. Y este concepto de especies exóticas invasoras nos detona conductas de erradicación, conductas de matar, capturar y eliminar, capturar y matar, conductas que violentan a seres que son vulnerables, que son capaces de sufrir, pero que ellos no tienen la culpa de haber nacido en una asignación rata, de haber nacido en una asignación de cotorra monje, de haber nacido en una asignación de pez diablo, y que entonces eso sea suficiente para terminar con sus vidas, además con violencia. Entonces debemos de tratar de evitar, de eliminar de nuestro vocabulario estas etiquetas negativas, porque si no, estos tratos diferenciados construyen una discriminación llamada especismo. El especismo es la consideración o trato desfavorable, injustificado de especies quienes no son clasificados pertenecientes específicamente al Homo sapiens sapiens. Sin embargo, puede ser como no pertenecientes a cierta especie. ¿Por qué? Porque puede haber un especismo particular. El petismo o el mascotismo es un especismo en donde no tenemos
consideraciones igualitarias por asignación diferenciada de especie. Y los actos de especismo son tan reprobables como el resto de actos discriminatorios, como pueden ser racismo, sexismo, edadismo, etcétera. Basta con voltear a ver, por ejemplo, un caso paradigmático con respecto a especismo y que tiene que ver con algo que sucedió en México hace ya algunos meses y que involucra a una jirafa de nombre Benito, una jirafa que se encontraba en un parque en una ciudad al norte del país, expuesto a inclemencias del climáticas muy duras y que por supuesto la comunidad en redes sociales presionó de tal forma, a nivel local también de tal forma, que Benito pudo ser trasladado por tierra gracias a la gestión de Africam Safari a las instalaciones de Africam Safari en Puebla, en donde hay un mejor clima, pero que al mismo tiempo iba a convivir con una familia de jirafas. Y le pusimos mucha atención al caso de Benito y cómo iba evolucionando a lo largo de los días el caso de Benito en redes sociales. Durante ese mismo lapso de tiempo, hay un accidente en la autopista México-Querétaro en donde se voltea un camión que transportaba cerdos, en donde pues la consecuencia es muchos cerdos muertos producto del accidente, pero también muchos cerdos malheridos que requerían atención médico-veterinaria rápidamente y que no se le da la difusión que se le dio al caso de Benito. ¿Por qué? Porque Benito es una jirafa, Benito es carismático, Benito es cercano al corazón de muchos de los que amamos los corazones y que al haber nacido cerdo en una granja, haber nacido cerdo para consumo en una granja que iba a ser transportado a un rastro, era condición suficiente para invisibilizar el sufrimiento de esos cerdos. Tenemos consideraciones diferenciadas dentro de la misma consideración animal hacia ciertos grupos animales y debemos de empezar a ser conscientes de estas discriminaciones que tenemos para empezar a tener un trato igualitario que se traduzca en condiciones de bienestar o que nos permita tener condiciones para que nuestros animales alcancen puntajes óptimos de bienestar. Así quisiera cerrar con una frase de Peter Singer que se encuentra en su libro de Ética Práctica. Peter Singer nos dice, somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que podríamos haber evitado. Así, el médico veterinario es responsable del sufrimiento animal por comisión, pero también por omisión. Los invito a no ser los generadores del sufrimiento de los animales, ni por comisión, ni por omisión. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta charla haya sido de su interés. Doctor Scott, pues muchas gracias. La verdad es que fue un tema sumamente interesante, sumamente interesante. Me parece que abordaste pues este tema de bioética más allá de lo que conocemos en cuestiones de bienestar animal, sino que lo ampliaste muchísimo y al menos personalmente me quedo con muchos de los puntos que tocaste en el sentido de que pues hacer una conciencia, hacer un análisis de nuestra práctica profesional, en el caso de los colegas veterinarios, pero creo que de todos los aquí presentes, sea lo que se dediquen, de cómo estamos pues desarrollándonos, desenvolviéndonos en estas relaciones con todas las especies animales, no solo con las especies de compañía, que son las que tenemos, como bien comentaste, más de vínculo emocional, sino con todos los seres que nos rodean incluso. Entonces creo que es pues un gran tema que da para mucho en cualquier ejemplo que podamos tocar, en cualquier tema, como todos los que abordaste, que son temas complicados. Quiero agradecerte mucho tu participación. Y bueno, abro la oportunidad si quiere alguien comentar algo, hacer alguna pregunta. Tengo un comentario de Carlos Franco, mientras alguien se anima a comentar algo, que primero pregunta, ¿cómo miden el dolor en caracoles? Y él mismo pone ahí como algunos comentarios, cortisol, o bien afecta la calidad de la carne, el dolor en los caracoles, preguntando. Con respecto a la calidad
Lo desconozco, pero es muy probable, por supuesto, que los mismos mecanismos que afectan la calidad de la carne en un animal que es matado bajo condiciones de estrés puedan actuar de una forma muy similar, por supuesto, en la calidad de la carne, en el caso de los invertebrados, moluscos, y crustáceos. Por supuesto, es muy probable que el efecto del dolor tenga que ver también como lo medimos como en el caso de los vertebrados, ¿no? Estímulos nocivos en los cuales el individuo sencillamente se aleja del estímulo nocivo o se acerca a ese estímulo cuando desaparece y que cuando estamos probando analgésicos, entonces lo que vemos es esta respuesta de retirada, ya sea un estímulo por pinchazo o un estímulo por platina caliente. No habría razón para pensar que los estímulos dolorosos en los invertebrados tendrían que medirse diferente. Hay algunos estudios relatados en el documento de Robert Elwood de dolor y propiocepción, en donde los estímulos nociceptivos y dolorosos se miden a través de ácido acético, por ejemplo, como un irritante hacia los individuos y luego ver cómo, una vez que se les rocía de ácido acético, los individuos empiezan de inmediato a tener una conducta de acicalamiento para retirarse ese químico que les está generando una molestia. Si el químico no les generara una molestia, probablemente no se retirarían tan rápidamente o no detonarían esta conducta de acicalamiento. Entonces, por medio de estas analogías morfofuncionales, puedo asumir que el retirarme este químico está asociado a la presencia de un malestar o de un dolor. Entonces, no vería yo la posibilidad extraña de que los mismos mecanismos que nos permiten medir el dolor en vertebrados se utilicen en invertebrados. Muchas gracias, Doc. Bueno, aquí creo que también es bien interesante cómo a veces nos hacemos ciertos cuestionamientos que parecen lógicos, ¿no? En el sentido de que podemos pensar que por ser unos seres supuestamente superiores de acuerdo a ciertas eh, cosmovisiones, interpretaciones de la realidad, etcétera, que vienen desde hace muchísimos años, podemos pensar que somos diferentes o superiores o que somos más complejos, ¿no? Cuando quizás simplemente la forma de comunicar algunos elementos son diferentes, ¿no? Por nuestras estructuras, por esas diferencias. Pero en otras circunstancias sí podemos proyectarnos en cierta medida o como vernos a través del otro, pero cuando entran estos vínculos o estas situaciones que hacen que nos diferenciemos, pero muy específicamente por cuestiones personales y particulares, ¿no? Y me llama mucho la atención que ahora que comentas estos enfoques o estas clasificaciones, o sea, en la medida que podamos ampliarlas más, pues podemos no necesariamente caer en decir, bueno, es que a lo mejor no sienten nada, voy a hacer esto, a lo mejor no hay por qué preocuparse, voy a cocinarlos de cierta forma, sino simplemente poder ampliar nuestra sensibilidad, como ahorita comenta Jacqueline Garavito y dice, este tema nos hace más humanos y sensibles hacia todo lo que nos rodea y cómo estamos interactuando con ello, ¿no? Entonces, si pudiéramos ampliar eso de forma, tener mayor conciencia, por así decirlo, pues quizás sí es muy interesante hacer estos estudios para identificar puntualmente ciertos detalles, pero de manera general, y que seamos científicos o nos dediquemos a cuestiones muy profundas, pues es una cuestión de respeto por el entorno, ¿no? Por una conciencia de esa índole. Por supuesto, y que parte, Efraín, de lo que comentas, de este reconocimiento. Ahora, ojo, creo que lo importante no es reconocer a los otros animales. Yo creo que lo importante es reconocer que el humano es un animal más. Y eso es todavía mucho más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque implica verme animal, lo cual es correcto, lo cual es cierto. Pero eso es lo que nos permite empezar a pensarnos, empezar a vivirnos, empezar a reflexionarnos en el otro, aunque ese otro no sea físicamente o biológicamente parecido a mí. La verdad es que en los procesos y en los sustratos anatomofisiológicos tenemos muchas más similitudes que diferencias, pero nos encanta ver la diferencia y entonces digo, soy zoocentrista porque reconozco a los animales. No, es
¿Me reconozco yo animal y formo yo parte de una comunidad animal? Porque eso es lo que me permite entonces empezar a cuestionar estas posiciones separatistas. Hoy hay una gran discusión con respecto a la preocupación de los animales y lo hemos visto no solo con animales de compañía, con la discusión de toros, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la radicalización de las posiciones, en la utilización de conceptos como el concepto animalista. Un concepto que hemos escuchado, a veces a lo mejor inclusive hemos emitido nosotros mismos en una connotación negativa, o sea, señalando al otro que se preocupa, de acuerdo a mi percepción, en exceso del resto de los animales. Y entonces, ¿cómo le digo? Animalistas. Señalo a los animalistas. No, no convivamos con los animalistas porque son radicales. A ver, animalista es el que se preocupa por el otro animal en su reconocimiento de él mismo como animal. Pues entonces yo me declaro animalista. Hay que reconocer que todos somos animalistas. Estas posiciones separatistas construyen estos discursos de no hay que antropomorfizar a los animales. No decimos, no hay que antropomorfizar a los perros. ¿Cómo subir al perro a una carreola o ponerle zapatitos es antropomorfizarlos y eso es maltrato? No, ese es un pensamiento separatista en el cual sigo yo pensando que lo humano es humano y lo animal es animal. ¿Por qué? Porque un perro no puede usar zapatitos porque los zapatitos son para humanos. ¿Por qué un perro no puede subirse a una carreola porque las carreolas son para humanos? Pues entonces el separatista soy yo cuando considero que lo humano es exclusivamente humano. Y lo que hay que pensar es que hay que no antropomorfizar a los animales, no, hay que animalizar al humano, porque lo humano es animal. Por lo tanto, todo lo que pensemos que puede ser antropomorfo, al mismo tiempo es zoomorfo, Porque ¿sí? somos parte de ello. Exacto. Y entonces descubrimos que no hay nada que sea exclusivamente humano. En efecto. Hay otro comentario, Berenice Soto dice, esta charla me sensibiliza y me hace reflexionar en cómo vemos y tratamos a los animales. Da para un debate sobre todo porque los usamos para comer, los vendemos como mascotas, los usamos para diversión, circos, corridas de toros, etcétera. Lo que comentabas, ¿no? O sea que eso, pues depende de lo que cada quien vea como necesidades, pues es muchas veces el extremo en el que podemos caer. Digo, tampoco es no favorecernos con la convivencia con ellos, pero sí de una forma razonable y considerando los elementos que los Por integran, supuesto, ¿no? eso es importante. La posición bienestarista que se detona de la postura sensocéntrica no implica la no utilización, la no instrumentalización. Lo que implica es la consideración particularmente del sufrimiento, o sea, de todos los intereses de los individuos, pero particularmente del sufrimiento de los individuos en nuestras actividades. Ese es el punto de consideración moral. Excelente, Doc. No sé si hay algún comentario más, alguien quiere abrir su micrófono, hacer alguna pregunta, algún comentario. Jacqueline Noriega nos dice que está totalmente de acuerdo, las consideraciones éticas en el uso y cuidado de los animales. Gracias, Jacqueline. Bueno, Doc, pues parece que aquí concluimos. Te agradezco mucho la participación y como bien decías, que no sea la última plática que tengamos en conjunto, incluso que podamos desarrollar pues más actividades que traigan estos temas, pues a mí tengo mucho interés en nuestros estudiantes, pero también para colegas, para el público en general, que conozca esto, que se sensibilice a esto. La verdad es que amplía los horizontes, entender que hay un enfoque y que hay toda una ciencia alrededor de esto donde se está analizando estos elementos y que no solo son sensibilidades o yo creo, yo opino, sino que ya se llega a un nivel profundo y que pues sustenta muchos pues pensamientos o percepciones que tenemos muchas personas alrededor de la convivencia con animales desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista cotidiano.
Entonces, pues te agradezco nuevamente, Doc, tu tiempo, compartir tus Sí. conocimientos, eso es muy, muy valioso. Y agradezco a todo el público, todos los que estuvieron presentes, gracias por el tiempo del que están aquí. La semana que entra tenemos contemplado un webinar relacionado con odontología veterinaria, pero desafortunadamente hubo un detalle con el ponente. Vamos a ver si lo podemos cubrir con algún otro especialista, algún otro colega. Si no, en 15 días nos vemos por acá. Y pues agradecerles nuevamente a todos. La plática va a estar arriba en redes en un par de semanas. Esperamos que la semana que entra, junto con todas las que están pendientes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Me despido y nos vemos pronto.